Bueno, vamos a charlar con el doctor Luis Cámara. Él es asesor, es parte del equipo que asesora, obviamente, en materia epidemiológica, de salud, al presidente de la Nación. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias desde ya por brindarnos un par de minutos en lo que debe ser seguramente uno de sus tantos días agitados. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, repasando un poco la palabra de algunos especialistas, muchos coinciden en que hay que estar muy atento a lo que se viene, a las próximas semanas, 2, 3 semanas, que son la clave, que podrían llegar a ser críticas. ¿Usted coincide con esta visión? Sí, bueno, esto lo venía diciendo yo hace como un mes, que esta es la etapa más difícil, porque, digamos, estamos en el pico de la ola. Creo que probablemente esta semana empiece a descender mínimamente los casos. Las provincias van a estar a lo mejor una semana atrasada en esa ola, pero lo que va a venir, que es lo muy difícil, que a todos nos tiene de alguna manera con los nervios de punta, es la ocupación de las camas en terapia intensiva y los pacientes que necesitan oxigenoterapia y los que necesitan respirador. Que sí, son lo que queda de esta semana, donde probablemente 2 o 3 semanas de mayo sean semanas muy difíciles desde ese punto de vista, ¿no? O sea, con un porcentaje de ocupación al límite constantemente. Al límite y tal vez un poco más, tal vez un poco más, porque hemos tenido muchísima cantidad de casos en lo que sería abril, y esos casos terminan en terapia intensiva cuando evolucionan mal, obviamente más o menos a los 10 días, a los 15 días que ocurrieron las infecciones. Y algunos de ellos, bueno, lamentablemente fallecen. Pero eso se va a ver, te vuelvo a decir, en lo que queda de esta semana, y te diría las 2 primeras semanas de mayo. Yo creo que para el 10, 12 de mayo la situación de las terapias intensivas se van a lentamente empezar a disminuir. Los casos ya van a disminuir antes, pero sería muy bueno que los casos que disminuyan rápidamente, y no que la gente sienta un cierto alivio, no cumpla con los criterios de cuidado, y otra vez los casos se pueden no aumentar, pero sí se pueden sostener en una meseta alta, que también sería un escenario muy desagradable. O sea, recién ahora o en un par de semanas empezaríamos a ver los frutos de las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y junto con eso... El número de casos. Sí, claro. El número de casos, pero los casos, digamos, ¿cómo te podría decir? Vamos a pagar todo esto que se subió en las próximas semanas. Claro. Pagar el número de internación, el número de gente en terapia intensiva y lamentablemente fallecimientos. Usted tiene que calcular, para que tengas una idea, la gente se dé cuenta. Yo lo digo, son números duros, pero también es que la gente lo comprenda esto, porque si no después la realidad aparece y no sabe por qué. Si hay 20.000 casos, como fue más o menos el día de ayer, entre una cosa y otra, el virus le selló el destino a 440 personas el día de ayer. Sí. Es un número que, obviamente, como usted dice, es difícil, pero hay que, por lo menos, digo, es un número que sirve para tomar conciencia, o para que algunos intenten, ¿no?, tomar conciencia. Para tomar conciencia, para no juntarse, para tener cuidado, para mantener la distancia y sobre todo el uso del barbijo. Esto se reduce mucho con el uso masivo del barbijo. Todo el tiempo, en todos los lugares, te repito, el uso del barbijo, todos, vacunado, no vacunado, post-COVID, todo. En todos lados, ningún lugar es totalmente protector. Si yo cometo errores. Y todo el tiempo. Digamos, lo que habría que decir es cuando no tengo que usar el barbijo, no cuando tengo que usarlo, es cuando no tengo que usarlo. Si yo estoy a las 9 de la noche caminando solo por la calle, bueno, sí, el barbijo no se falta. Claro. Pero si ya estoy con otra persona, tengo que tener el barbijo. O sea, que volvemos a lo mismo y a lo que, esto sí ya lo conocemos desde el inicio, la irresponsabilidad. Sí. Es la principal causa de los contagios, digamos, no usar el barbijo, juntarse en fiestas clandestinas. Exactamente. Además que estamos en este momento con las variantes del virus que ya se están haciendo sentir, que son todas más contagiosas. El descuido hoy es más probable que me infecte hoy que si hubiese tenido el virus hasta hace 2 meses atrás, por ejemplo. Para darte un ejemplo simple. Porque las 3 variantes que están circulando son más contagiosas. Al menor error, sonaste. Me pasó a mí atendiendo pacientes, te digo. Así que yo me bastó entre 5 y 8 minutos cometer un error para contagiarte. ¿Cuál fue su error, doctor?
Yo estaba en un consultorio medio cerrado, con la puerta abierta, me vino un chico que todavía no había cumplido los 10 días, vino a buscar no sé qué cosa, y cuando yo empecé a interrogar me di cuenta que todavía estaba en un periodo que podía infectar, y en ese momento percibí que me podía infectar. Sí, a la semana me infecté, me empecé con los síntomas. Por supuesto, al tener el barbijo, él y yo, la cantidad de virus que se me inoculó en mi cuerpo es menor, con lo cual tuve una enfermedad muy leve. Tuve síntomas todavía de hoy, estoy tomando agua porque me comprometió el gusto y el olfato, pero te quiero decir que tuve una enfermedad muy tranquila. O sea, porque el barbijo también te protege. El barbijo también te protege de que tengas una enfermedad. Te contagias, mucho menos, pero te contagias. Pero te vas a contagiar con mucho menos virus. Es como si tomases un poco de veneno, tenés náusea, vómito, diarrea, y mucho veneno te morís. Esto es igual, digamos. Ahora, un poco de virus es pasable, mucho virus, termino neumonía en terapia intensiva. Ahora, el error que usted menciona no fue olvidarse el barbijo o no utilizar el barbijo, o sea, tuvo que ver con otra cuestión. Los dos estaban con barbijo, inclusive los dos estaban con barbijo. Los dos con barbijo, pero un consultorio que estaba la puerta abierta, sin aireación suficiente. Yo me quedé un ratito más, pues yo me di cuenta que ahí me di cuenta lo tremendamente infeccioso. Claro. ¿Me entendés? Lo tremenda que te explica de muchas personas que yo conozco que se han infectado y son personas tremendamente cuidadosas. Claro. Aún así se han infectado. Ahora, casi todos esos que se han cuidado mucho, las infecciones han sido leves. El que se descuidó de repente va a una fiesta, a una manifestación, a una reunión, ese tiene infecciones severas. Doctor, ¿cómo le va? Tiene que ver con la carga viral. ¿Qué tal? No, discúlpeme, quería cerrar algo usted recién y lo interrumpí. No, que quiero tomarme de esto último que contó, el ejemplo de su contagio. Hay toda una consigna actual, por lo menos en el AMBA, que parece contradictoria a la primera, que era quédate en casa, que es puertas adentro nada. Y tiene, machacar sobre esa consigna puede llegar a tener mucha eficacia, porque puertas adentro significa evitemos las reuniones por lo menos por un tiempo, puertas adentro, si estamos encerrados puede pasar lo que usted contó que puede pasar. Así que me parece que es interesante esto de evitar, digamos, compartir espacios con muchas personas sin tomar las medidas necesarias. Respecto a la discusión, si es que existió y usted participó de esa discusión sobre la presencialidad, ¿cuál es su mirada y cuál fue su aporte a la presidencia? Mi mirada, yo creo que acá en el ámbito del AMBA, en este momento en la capital federal, tenemos muchos casos, muchos en chicos jóvenes, en niños. Yo creo que no es momento de la presencialidad. Son unos pocos días que hay que aguantar. Me parece que 10 días más, 15 días menos, no me parece que es una cuestión de vida o muerte desde el punto de vista de la escolaridad, la verdad. No es una cuestión de vida o muerte desde ese punto de vista. Y hay que tratar de mantener las medidas restrictivas, pero con un control a rajatabla, que es donde un poco perdí. Y el uso del barbijo en forma permanente. Es lo que más nos va a defender del virus, el uso del barbijo. Y eso no es un detalle menor, porque tendría que ser, te vuelvo a decir, el uso del barbijo cuasi obligatorio. Doctor, que la población, que el 50% de los positivos, por lo menos le hablo del caso Santa Fe, el 50% de los positivos es una población de 22 a 46 años o a 45 años. Esto en principio significa que la población adulta mayor inoculada está más protegida en este contexto, ¿o significa que esta variante del virus es más agresiva con la población más joven? Mira, históricamente, a lo largo de toda la evolución de la pandemia, siempre los que llevaron adelante los contagios fueron los de 20 a 50 años. Siempre estuvieron al frente, digamos, por mucha diferencia. Sí, ya se está notando, y el Ministerio ya algo dijo, que estamos notando que la mortalidad y los contagios de los vacunados es, pero infinitamente menor que los no vacunados, en ese rango etario muy alto. O sea, ya estamos notando un discreto efecto de las vacunas en los muy grandes. Por ejemplo, si no hubiese estado vacunada esa población, hoy ya hubiésemos estado colapsados, te digo sinceramente, 3 semanas atrás, porque se hubiesen sumado las personas ancianas en la terapia intensiva más los no tan ancianos, que es lo que estamos viendo en este momento, que casi todo, te diría el 60% de los internados tiene menos de 60 años, ¿no?
Claro. Si no hubiese habido la vacuna de las poblaciones grandes, yo creo que hace 3 semanas atrás, yo hubiésemos estado, pero inundados, digamos, de pacientes, Sí. colapsados. Ayer en Yo San- creo que hay un efecto de protección. Yo ya lo veo, ya lo estuve diciendo y el Ministerio nos mostró unos datos muy, muy interesantes al respecto. Ayer en Santa Fe se habilitó un centro de testeo, le comentamos, que de los cuales, de total de hisopados, el 86% dio positivo. Digamos, la importancia del testeo es que, bueno, lamentablemente hay muchos contagiados, pero también permite identificarlo, aislarlo, seguirlo Sí. y evitar que siga circulando. ¿Por Sí. qué no hubo esta política de mayores testeos antes y permaneciendo en el tiempo, doctor? No te podría decir, eso te lo puede decir la gente del ministerio, yo nunca estuve en ello. Siempre se criticó que había pocos testeos, pero yo soy el único que no insiste, todos los asesores, soy el único que no insiste tanto en ese punto, porque ahora, como soy el único, puedo decir algo que está bien o una tremenda burrada, ¿no? Me parece que lo segundo es más probable. Pero a mí lo importante es que la gente no se contagie, más que darme cuenta si tiene el COVID positivo o no, que no se contagie. Y para que no se contagie tiene que hacer la medida de protección. Después, si yo le hago no diagnóstico, la trazabilidad y que no se contagie, el resto ya no es tan fácil, porque, digamos, el ataque secundario del virus dentro de los hogares es muy grande, y es muy grande porque la gente no se cuida y no usa el barbijo dentro del hogar del contagiado. Si vos me decís a mí, por ejemplo, estos datos que tú me has dicho, que 8 de cada 10 personas ya tenían el coronavirus cuando hicieron el testeo, yo le diría que sería bueno que las personas hagan diagnóstico de coronavirus a sí mismos. Si yo siento un cuadro mínimo grupal, un dolor de cabeza extraño, me duele, carraspero, un poquito de tos, primero me aíslo. Lo primero que tengo que hacer es aislarme y avisar a los convivientes. Cuidado que puedo tener COVID. Para que todos se cuiden y cada vez que se comunican conmigo estén todos con barbijo. Después me hago el hisopado. Porque a veces pasa, sobre todo acá, no sé cómo es la velocidad de hisopado en Santa Fe, pero en Buenos Aires a veces pasa que el paciente tiene el síntoma y termina teniendo el diagnóstico 2 días después. Y esos 2 días no se aisló, no se cuida. Porque no tengo el virus, no lo tengo, me parece que sí, está con dudas. Claro. Y en esas dudas puede contagiar al familiar. Entonces, yo diría, la persona que percibe, siente que tengo una enfermedad gripal, que puedo tener un virus, primero que se aísle y después que se haga el hisopado. Yo no sé la velocidad que ustedes pueden tener a nivel diagnóstico. Acá en la capital federal hubo días que había cola de 4 o 5 horas. Entonces una gente a veces volvía, iba al otro día, y en eso se generó un retraso diagnóstico. Pero no es el problema del retraso diagnóstico, es que la persona no se comportó de acorde, y en eso pudo haber estado contagiando. Así que esa positividad que ustedes tienen a mí me llama la atención, o sea, debe haber muchos más pacientes que no están sintiendo nada y están siendo portadores del virus, ¿no? Doctor... Por lo tanto, los convivientes se tienen que cuidar mucho, hay que estar muy alerta para no contagiar, porque... Dame un segundito, esto que no lo hemos explicado bien. Yo, pongámosle, cometí un error que yo me fui un asado con los amigos. Éramos 10, 3, 4 nos contagiamos. Después yo vuelvo a mi casa, tengo que tratar de no contagiar a los familiares míos. Ese es el punto más importante, porque ahí es que se multiplica mucho. Cuando yo contagio a los convivientes. Claro. Y para no contagiar a los convivientes, te puedo asegurar que en los hogares de las grandes ciudades, es una familia tipo, 4 personas viven en un departamento de 80 metros, 90 metros. El aislamiento aéreo es muy difícil. Es muy difícil, ¿eh? No es fácil el aislamiento aéreo. No es fácil. Entonces tenemos que usar el barbijo dentro de la casa cada vez que nos comunicamos entre nosotros. Qué importante lo que dice, doctor, sobre lo que los expertos del CONICET hablan del contagio a través del aerosol. Usted planteaba antes que usted con barbijo y el paciente joven con barbijo igualmente hubo contagio, pero es muy impresionante esto que aclaró. Con una carga viral mínima uno puede enfrentar la enfermedad, supuestamente, y así lo indican la evidencia, con menores trastornos que teniendo un contacto pleno con el virus a través de otra persona. El contacto pleno que tú dices, la típica de la fiesta, los chicos que se van a bailar, que yo esté conversando en un asado, en un lugar medio cerrado, 3, 4 horas, entre una cosa y otra. Ese es el contacto, las manifestaciones
sociales, las manifestaciones políticas, son muy contagiadoras. Muy contagiadoras. Yo trato de todas maneras de decir que hagan algo, pero bueno, los gobiernos no quieren. Porque en una manifestación grande hay 10.000 personas. 10.000 personas. De 10.000 para arriba. Entonces se pueden contagiar mucho. El volumen es lo que cambia. Si yo estoy en un asado, 10 personas se contagian 3. Claro, claro. En una manifestación de 10.000 personas se te pueden contagiar 100 de un minuto al otro. Doctor, la última sabemos Entonces, eso hay que ser muy cuidadoso. Sí. La última sabemos que se tiene que ir, pero quería consultarle esto. ¿Usted está de acuerdo con las decisiones que ha tomado, por lo menos en las últimas, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, o cree que se quedaron cortos, que habría que ir en otro sentido? Son digamos, es una apuesta difícil, pero yo creo que hay que hacerlo. Si la población ayuda a estas cosas, podemos transitar esta segunda ola sin restricciones en fase 1. Pero la población tiene que acompañar mucho, y hay muchos distritos que no están acompañando. Si ustedes ahí en Santa Fe están acompañando, Córdoba, por ejemplo, está un poco remisa, Tucumán, Mendoza, tienen que hacer restricciones. Yo no te diría fase 1, pero una fase 3 con mantener lo que sea la cuestión comercial, pero todo lo que es el entretenimiento, ser rígidos y hacer cierres relativamente tempranos con la nocturnidad y controlar a la gente. Los casos ya van a empezar mínimamente a descender. Lo que tenemos que lograr ahora es que el descenso sea marcado, claro, y no quedarnos en una meseta, porque si nos quedamos en una meseta, si tuvimos 25 o 30 mil casos, nos quedamos en una meseta, ponerle 10.000 casos. 10.000 casos por día son, te vuelvo a hacer la cuenta, son 220 fallecidos por día. Es una cosa espantosa, una cosa espantosa. Entonces tenemos que realmente descender. Y la posibilidad está, porque el virus va a tender a irse en el mes de mayo, va a tender a irse. No lo podemos hacer lo que hicimos en diciembre, que el virus se estaba yendo, y nosotros lo trajimos. Y tuvimos ese rebrote que nadie le da importancia, porque parece que fue un traspié, como un tropezón parece que tuvimos. Fallecieron 14.000 personas en ese rebrote, 14.000 personas fallecieron, entre lo que serían los primeros días de diciembre y los últimos días de marzo. Entonces no fue una cosa simple. Tenemos que tener cuidado que cuando venga el descenso, la hora de descender. Ahora, en el medio, lo que nos va a tener de angustia en las próximas 3 semanas, como ustedes dijeron, es las internaciones en cuidados intensivos. Porque el virus ahora es como más agresivo el comportamiento. De 10 pacientes, el año pasado 2 iban a terapia intensiva. Hoy de 10, 4 van a terapia intensiva, ¿me entiendes? No. Y toda gente muy joven, toda gente que son jefes de familia. No es el caso del anterior, donde de repente tenemos un paciente de un geriátrico de 80 años, 85, muchos de ellos ya con una demencia leve, que bueno, es el final de vida. Siempre el final de vida de una vida, digamos, saludable sería un episodio infeccioso ya cuando tenemos 80, 90 años. Esas muertes son dolorosas, pero no tanto, digamos, con alguien de 60 años que es una jefa de familia o un jefe de familia. Porque ahí no solamente es el dolor del familiar, sino cambia la vida de la familia, porque se muere la persona que mantiene el sustento económico. Es tremenda la diferencia. Sin dudas. Doctor Cámara, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, hasta luego. Hasta luego.